Cada día es una nueva oportunidad para crecer juntos. Nuestra misión es administrar diversos proyectos que conectan la ciudad para facilitar el desarrollo, progreso y crecimiento de la Universidad de Antioquia. Lideramos con la firme convicción de que nuestras acciones generan oportunidades para el desarrollo integral de la universidad. Asumimos retos porque creemos en las personas, trazamos nuevos caminos que cambian realidades. Tu espíritu nos inspira, nos fortalece. El amor por los demás nos diferencia. Ese impulso de querer ser mejores, de siempre estar allí por ti. Lo importante de nuestra historia son las personas que la han construido día a día y que hacen parte fundamental de nuestro crecimiento. Los lugares donde la vida encuentra sus significados, los escenarios académicos, los espacios para el bienestar, los laboratorios donde se gestan nuevas investigaciones, los escenarios deportivos, las calles caminadas, el arte y la cultura. Estas cosas que nos inspiran han sido nuestro motor desde 1995, porque todas ellas nos ofrecen una oportunidad de construir proyectos y sueños. La voluntad de intentarlo. La fe de creer que es posible. Tus sueños son tan nuestros, tus gestos nos llenan de esperanza. Tu alegría nos motiva a ser mejores. Nuestro compromiso es que en cada momento y en cada día, hoy y siempre, transformemos tu vida. Fundación Universidad de Antioquia. Servicio que transforma vidas. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia, evento que cuenta con el respaldo académico de las siguientes instituciones: Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Medicina de la Universidad CES, Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Remington. La primera conferencia de esta jornada se titula Manejo de la anticoagulación y la va a presentar el doctor Pablo Robles Vergara, médico internista, profesor titular de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, profesor distinguido de la misma universidad en donde también se pensionó, autor de investigaciones publicadas tanto a nivel nacional como internacional, expresidente de la Academia de Medicina de Medellín, asesor científico de Sura EPS y Savia Salud EPS, asmedista destacado en los años 2001 y 2015, conferenciante local, nacional e internacional. Bueno, quiero agradecer a las autoridades de Asmedas, como siempre, por la invitación a este excelente evento y de moda de acuerdo a cómo hemos estado este año de manera virtual. El tema a continuación es abordaje del paciente anticoagulado. Recuerden ustedes que este es un tema supremamente vigente, prevalente, es una de las arritmias, es una de las patologías en este momento que está en todo el mundo y que es una de las que se llaman epidemias silentes, porque es una de las primeras causas de mortalidad en todo el mundo y lógicamente en nuestro medio. Vamos a continuación a revisar temas
fundamentales en el manejo de estos pacientes. En la definición es importante tener en cuenta que vamos a manejar más que todo es la anticoagulación de tipo oral y desde el consultorio. Ahora, su objetivo es alargar el tiempo de coagulación hasta un intervalo eficaz y seguro, o sea que esté dentro de un rango terapéutico en el que se evita la aparición de trombos sin presentar riesgo de hemorragias. Fíjense que esto aplica concretamente a lo que es la medicina real y concreta, y es el arte de la medicina. Tenemos instrumentos que nos permiten orientarnos y dirigirnos, pero lógicamente es el criterio clínico con el arte de la medicina, que siempre la medicina será arte con todos los adelantos que tenemos actualmente. Y es importante tener en cuenta que uno de los medicamentos que disponemos para esto son los cumarínicos, aquellos medicamentos que actúan bloqueando los factores de coagulación que dependen del hígado, de vitamina K concretamente, y dentro de esto está la warfarina. ¿Qué dificultades tenemos con la warfarina? Tenemos de que muchas personas son resistentes a ella, se necesita 2 o 3 días para que comience a actuar, tiene muchas interacciones, no solamente con alimentos, sino también con medicamentos. Hay una variabilidad desde el punto de vista de la respuesta del paciente a la dosis que le damos. E indudablemente lo más importante desde el punto de vista farmacológico es que tiene una ventana terapéutica muy estrecha. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un medicamento de mucho riesgo en una patología que la vida del paciente depende de nosotros, como muchas otras, pero en esta es una de las que está en el clímax de la responsabilidad desde el punto de vista médico. ¿Y qué es el concepto de ventana terapéutica? Es bueno tenerlo en cuenta. Es aquellos medicamentos donde el efecto terapéutico está muy cerca del inicio de los efectos secundarios. Eso hace que tenga una posibilidad muy estrecha desde el punto de vista de llegar a una dosis plena con el riesgo de los efectos adversos. Muchos medicamentos tienen este problema, muchos antiarrítmicos, y uno muy común que utilizamos frecuentemente es la levotiroxina. Pero en el caso de la warfarina, como es una patología de mucho riesgo, hay que ser muy cuidadoso. Ahora, ¿cómo hacemos el control en los pacientes que están tomando con warfarina? Lo hacemos a través del tiempo de protrombina o la medición del INR. Y hay un campo terapéutico muy definido, que si está ese INR entre 2 y 3, hay una seguridad en la anticoagulación en la mayoría de las patologías. Si está por debajo de 2, el paciente no va a estar anticoagulado y el riesgo de trombos es muy alto. Y si sube de 5 sobre todo, porque por encima de 3 se prende el semáforo a decirnos que definitivamente estamos en riesgo de un fenómeno de coagulación, o sea, un sangrado. Y por encima de 5, indudablemente ya el riesgo es mucho mayor. Y siempre vamos a estar entonces en esa balanza entre el paciente que tiene el peligro de un trombo, y esto le puede producir secuelas que pueden ser graves y severas, que va a complicar su calidad de vida o la muerte. O si lo anticoagulamos, el riesgo es un sangrado, y con este sangrado podemos tener los mismos efectos. Entonces fíjense que el arte de la medicina está precisamente en el manejo adecuado de este tipo de patologías. Ahora tengan en cuenta que, como lo dijimos inicialmente, con la warfarina se dan muchas posibilidades de interacciones. Hay una cantidad muy grande de medicamentos que producen aumento del INR. Entonces, si bien muchos no contraindican absolutamente su uso, sí hay que ser muy cuidadosos en los pacientes que lo están recibiendo. El ejemplo clásico son los antibióticos de amplio espectro, para no decir, pero vean ustedes, no hay tiempo para señalar algunos de ellos, pero vean ustedes que es muy grande y muchos son de uso permanente. Como esto queda grabado, ustedes pueden consultarlo con más detalle. Igualmente hay muchos medicamentos que disminuyen el INR, entonces van a favorecer de que el paciente quede desprotegido de la anticoagulación y el riesgo de trombos es mayor. Y vean ustedes que también hay muchos medicamentos de uso diario que pueden producir este efecto. Y otra de las dificultades muy grandes con el manejo de los pacientes con warfarina es las interacciones con alimentos. Y hay alimentos que son de uso diario que tienen esta dificultad. Entonces ahí lo ven también para tenerlo muy en cuenta, sobre todo en las recomendaciones cuando le iniciamos la terapia cumarínica a estos pacientes. ¿Qué es importante en la anticoagulación? Un principio terapéutico básico para todas las patologías. Primero, un diagnóstico adecuado, correcto.
Segundo, escoger el medicamento adecuado, correcto. Tercero, en la dosis y en el tiempo adecuado. Y tercero, viene un punto importante, tener una buena relación paciente-médico que nos permite evaluar la adherencia del paciente, que nos garantice precisamente el manejo adecuado. Pero comienza con nosotros, con el diagnóstico, la dosis, el medicamento adecuado y por el tiempo correcto. ¿Qué necesitamos entonces en la paciente que toma un anticoagulante? Vigilar mucho la adherencia. Esto es fundamental. Recuerden que en la medicina moderna, esta es una de las crisis y de los retos que tenemos los médicos en el mundo. Nos adornamos con muchos instrumentos tecnológicos que están a la mano, con medicamentos muy costosos, pero si el paciente no tiene una buena adherencia, es poco el efecto que podemos tener. Y aquí el paciente está jugando la vida por una u otra circunstancia. ¿Qué hemos aprendido a través del tiempo? Que tenemos muchos medicamentos y vean ustedes cómo las heparinas ya van a cumplir 100 años precisamente, y cómo la warfarina tiene 70 años de uso. Esto es una garantía en la medicina, en la historia de la medicina, porque son muy pocos los medicamentos que han llegado a cumplir 100 años o se acercan a los 100 años. Es una de las críticas que nos hacen a los médicos cuando decimos que somos charlatanes, porque medicamentos que usamos en este momento, pues posteriormente vamos a decir que servían poco o su efecto no era el adecuado. ¿En qué condiciones se considera que un paciente debe seguir tomando una warfarina? Aquellos que vienen hace ya tiempo tomándola, que son juiciosos, adecuados, que han seguido las recomendaciones y están protegidos. Por estar a la moda, digámoslo así, o por estar actualizados, entre paréntesis, o con comillas, podemos decir que sería cambiarlos. No justifica. Ese paciente que ya hace su INR, sus controles, que se cuida con los alimentos y los otros medicamentos, ese paciente debe seguir con warfarina. Aquellos pacientes nuevos con fibrilación auricular no valvular, que no tienen pocos, digamos, factores de riesgo, justifican que sigan con warfarina, iniciaron con warfarina. O aquellos pacientes con fibrilación auricular que tienen valvulopatías, habitualmente es la mitral o otro tipo de valvulopatía, pero que han tenido un reemplazo valvular indudablemente por una prótesis, sobre todo mecánica, indispensablemente. Aquí sí no hay más posibilidades de recibir sino warfarina. Situaciones en pacientes con fibrilación auricular no valvular en los que es posible que puedan utilizar los nuevos anticoagulantes que se llaman directos. Son aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad a la warfarina, es uno de los problemas que hay en algunos pacientes. Aquellos pacientes que tienen antecedentes de hemorragia intracerebral, indudablemente es preferible, se ha encontrado que estos tienen menos sangrado que la warfarina. Aquellos pacientes en tratamiento con warfarina que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de que tienen un buen control de INR, que no es infrecuente encontrarlo, lógicamente se benefician de los nuevos anticoagulantes, o situaciones relacionadas con el INR que dependen del paciente, un paciente que no puede estar haciéndose los controles de INR, que tiene dificultades para llevarlos o hacer los controles, de asistir a las consultas, ese paciente es preferible que van con los nuevos anticoagulantes. Pero vamos a ver que si bien los nuevos anticoagulantes tienen unos beneficios en este sentido, también hay que tener en cuenta otras posibilidades de interacciones o de contraindicaciones. Vamos a ver cada patología rápidamente: el paciente con fibrilación auricular, sobre todo aquellos pacientes mayores y que tienen menos de un factor de riesgo. Ahí viene el arte de la medicina, evaluar si es mejor darle un antiagregante plaquetario o anticoagularlo. Y lógicamente ya el paciente que tiene daño de órgano blanco y que tiene una fracción de eyección disminuida o que tiene una taquicardia, indudablemente hay que anticoagularlo, y la anticoagulación debe estar entre 2 y 3. El INR, esto es muy importante, y la duración de esta anticoagulación debe ser indefinida. Ese arte de la medicina, que yo insisto mucho, es importante desde el comienzo que el paciente lo entienda para que no piense que es un tiempo limitado. ¿Quiénes más pueden recibir? Los pacientes que están en falla. Pacientes en falla cardíaca, sobre todo aquellos que tienen una fracción de eyección menor de 35%, van a necesitar la anticoagulación. Algunos de estos pacientes se pueden compensar algo y es posible que se les retire, pero la mayoría lo van a necesitar durante mucho más tiempo. También el INR debe estar entre 2 y 3. Aquellos otros pacientes que van a necesitarlo, los que tienen isquemia cerebral transitoria con infartos cerebrales, estos pacientes deben recibirla, indudablemente, a excepción de que se conozca un factor de riesgo muy definido, debe ser
indefinido y también debe estar el INR entre 2 y 3. Fíjense que la mayoría de las patologías el INR debe estar entre 2 y 3. Y el grupo grande de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Si bien podemos darles warfarina, sobre todo en los pacientes en los primeros días hay que cubrirlos con heparinas, porque recuerden que la warfarina, como dijimos inicialmente, se retarda entre 36 y 72 horas para actuar. Entonces puede que el paciente en esos 3 o 4 días previos, mientras que actúa la warfarina, puede hacer un tromboembolismo que se va al pulmón y puede poner mucho mayor riesgo de la vida del paciente. Por eso en estos pacientes habría que iniciarles con una heparina y al tercer o cuarto día, que ya esté el INR por encima de 2, podemos suspender la heparina. Pero estos pacientes con trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, de acuerdo a los factores de riesgo, la limitación puede ser por 3 meses, o si no hay corrección de esos factores de riesgo no bien definidos, será de manera indefinida. ¿Quiénes más? Pacientes con factores de riesgo persistentes mantendremos de forma indefinida hasta que desaparezca la cosa, si es que la encontramos. Este es un principio grande. Y queda un grupo grande de pacientes que, si bien los diagnósticos no son muy sencillos, son aquellos que tienen un déficit de antitrombina o un síndrome antifosfolípico primario. Esto se necesitará un tratamiento indefinido y a veces el INR puede estar un poquito entre 2,5 y 3,5. Los pacientes con disección de pared de la carótida intracerebral, un INR un poquito mayor, de 2 a 3,5. Y las cardiopatías valvulares, como los decíamos, debe tener un INR entre 2 y 3. Excepción de aquellos que tienen una prótesis mecánica, en los cuales indudablemente el INR sí debe estar entre 2,5 y 3,5. Contraindicaciones de la anticoagulación oral. Absolutas. Embarazo en el primer trimestre. Una embarazada indudablemente tiene que ir a alto riesgo y tiene que manejarse ya durante todo el embarazo con heparina, porque precisamente, o aquellos pacientes que tienen una lesión hemorrágica evolutiva o un sangrado activo por lo menos en el último mes. Entonces, 3 consideraciones absolutas para no recibir anticoagulación con warfarina. Las relativas comienzan con aquellos pacientes que tienen trastornos mentales. A un paciente deprimido no le vamos a dar un medicamento que le puede, con una sobredosis o que no hace una interacción con cualquiera de los principios que dijimos, puede cautarle la vida, sobre todo si tiene ideas suicidas, un psicópata o un paciente con un problema cognitivo que lo estamos viendo frecuentemente, que no sabe muy bien cuánto toma de dosis o que confunde un medicamento con otro. Aquellos pacientes que tienen dificultad en la supervisión del tratamiento. Esto es muy importante desde el punto de vista de la medicina integral, holística que llamamos, no solamente biologista, sino que miramos la familia, miramos el entorno del paciente, la parte económica y social. Aquel paciente que no puede estar viniendo a consultas, que no se puede estar haciendo los exámenes, le sale muy costoso o no tiene quien le ayude. Entonces ese paciente es mejor ponerlo en una anticoagulación con uno de los nuevos anticoagulantes orales. Aquellos pacientes que toman licor, tenemos que vigilar muy bien esta parte porque es una contraindicación. Y aquellos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensos, no controlados, que no están bien controlados y que no tenemos seguridad de que sí, por el riesgo de que haga un sangramiento cerebral o que tienen un aneurisma aórtico o que tengan una endocarditis bacteriana. Aquellos pacientes sería una contraindicación también relativa con una enfermedad neurológica por el riesgo de que tengan una caída y tengan un hematoma cerebral precisamente, o los que tienen un ACV hemorrágico, un aneurisma cerebral, o aquellos que hacen síncopes recurrentes o historia de convulsiones no controladas por el riesgo de hematomas cerebrales. ¿Quiénes más? El grupo grande de enfermedades gastrointestinales, una úlcera péptica activa, una hepatopatía grave, una hemorragia gastrointestinal o genitourinaria en los últimos 2 años, perdón. Entonces son importantes, o que tienen una hemorragia gastrointestinal crónica. Por eso estos pacientes que tienen una historia como esta, de la sangre oculta en S, por lo menos 3 mediciones nos ayudan mucho a ver qué tanto sí necesitan anticoagulación o no. El manejo del tratamiento anticoagulante, ¿cómo se hace? En la parte inicial, siempre hacer no interrogatorio, sino una conversación con el paciente. El término hoy en día es quitar interrogatorio de la historia por conversación. Se cambió el esquema que decíamos en que hacíamos las preguntas de acuerdo a los intereses de nosotros los médicos, sino hay que hacerlo en base a lo que el paciente siente. Segundo,
el tratamiento habitual a través de los exámenes básicos, en los cuales está el hemograma para saber la hemoglobina en cuánto está, el tiempo de protrombina para medir el INR, el TPT, es importante mirarlo, y siempre estar muy pendiente de los niveles de INR, que ojalá estén por debajo de 1. Si están por encima de 2 hay que buscar la causa, que puede estar en una función hepática alterada, y siempre es bueno tener la parte renal, porque la excreción renal tiene que ver mucho con las dosis adecuadas. Antes de comenzarse se debe siempre confirmar el diagnóstico, si está confirmado, establecer su duración y el nivel terapéutico que se debe utilizar, lo que hablamos del medicamento correcto, dosis correcta por el tiempo correcto. Informar al paciente y de una vez motivarlo a que utilice la patología adecuadamente. Esto es importante. Hay una frustración y un desencantamiento por el manejo de la educación en medicina, en el área de la salud, porque nos hemos vuelto informadores, pero lo que necesitamos es motivación, el coaching que se llama, y esta es la nueva medicina que estamos todos obligados a hacer y que no es tan fácil de cambiar el chip que tenemos todos. Otro punto importantísimo en estos pacientes anticoagulados es el consentimiento informado. Recuerden que el consentimiento informado no es simplemente que firme una hoja y que inclusive estampe la firma también el que lo acompaña en ese momento, porque eso no tiene validez desde el punto de vista jurídico. Se necesita una información más detallada y que quede registro en la historia que se hizo en forma de conversación, y ojalá que pongan testigos desde el punto de vista de alguien de la salud o de alguien que esté ahí para que quede confirmado en la historia clínica en ese sentido. Este es un concepto grande, importante, que se tiene que conocer desde el punto de vista del consentimiento informado. Comprobar si existe una dificultad en la supervisión del tratamiento, por lo que decíamos anteriormente, la forma de que el paciente sí se haga las pruebas de INR y pueda precisamente informar. Hoy en día se ha facilitado un poco con el teléfono, con los teléfonos digitales o a través de los correos electrónicos. Y el riesgo de hemorragia siempre es mayor en los primeros 6 a 12 meses. Se sabe que el primer mes es un riesgo importante, mientras que el paciente sí se concientiza del riesgo que está corriendo. Ahora, ¿cómo manejamos la dosis? En realidad, recuerden ustedes, dosis aumentando o disminuyendo la misma, un 5 o 20% de acuerdo a la meta que tenemos, que ya sabemos que debe estar entre 2 y 3. Simplemente se calcula la dosis total de la semana en que está y se le puede rebajar entre un 5 y 20%. Fíjense que el rango es alto, entre 5 y 20%. ¿De qué será cerca de 5 o qué será cerca de 20? El arte de la medicina, la evaluación clínica que hagamos del paciente desde el punto de vista de lo que tenemos en la prueba de laboratorio. Y siempre realizar INR frecuente para lograr el ideal. ¿Qué significa frecuente? A los 2 o 3 días y máximo en una semana tener en cuenta. Recuerden que el efecto de la warfarina dura entre 36 y 72 horas. Entonces, eso es lo que nos mide la dosis que el paciente está recibiendo en ese momento. Dosis inicial, entonces, habitualmente en Colombia hay tabletas de 2.5 y de 5 miligramos. La de 2.5 está agotado en este momento por la pandemia. De 5 miligramos, la dosis habitual puede ser entre 5 y 10 miligramos. 10 miligramos ya es muy escaso. Un paciente que tiene que tener un índice de masa corporal supremamente alto, la mayoría de los pacientes pueden comenzar con 5, pero si el paciente es un anciano y tiene un paciente una sarcopenia con una disminución de su peso, indudablemente la dosis y muchas comorbilidades, la dosis será 2.5. Entonces tenga muy en cuenta este aspecto para iniciarlo. Y los controles, como decíamos, por lo menos cada semana. Los controles iniciales deben ser cada semana hasta que tengamos una estabilidad, y después cada mes hasta que tengamos una seguridad de que el paciente sí está controlado con la dosis que tenemos. Y siempre el paciente anticoagulado debe estar haciendo un INR cada mes. Esto es muy importante. Ojalá que nos dé el dato por teléfono o por correo electrónico, pero el hecho concreto es que lo debemos estar vigilando permanentemente. Cambios en la dosificación, depende, como les decíamos, subiendo o bajando con un 5 y 20% de acuerdo a lo que estemos, tanto para subir como para disminuir. Es el arte de la medicina aplicada ahí. Pautas generales de actuación. El objetivo es mantener el INR dentro de ese rango, entre 2 y 3. Muchas veces el paciente se sube un poco, 1.8, entonces lo podemos dejar en la dosis y esperamos una semana o los 15 días y hacemos un control, y eso nos puede decir si esa dosis está correcta, se corrigió, o si se bajó, debemos aumentar la dosis, o lo contrario. Si está por encima de 3, podemos esperar un poco y
corregirlo de acuerdo a la evolución que tenga, ir modificando. Efectos secundarios de la anticoagulación vía oral. El peor y el que más riesgos tiene es, lógicamente, el sangrado, y el sangrado en el cerebro, que es el que más riesgos tiene. Segundo, la hipersensibilidad. Tercero, la intolerancia gastrointestinal. La osteoporosis y el riesgo de fractura se ha visto mucho en los pacientes que ya llevan 20 o más años, que llevan mucho tiempo ya tomándola, que, como decíamos, esto ya lleva muchos años en la terapéutica, y el paciente que se ha visto que le aumenta precisamente esta patología. Segundo, los pacientes es muy común que tengan alopecia, prurito, como lo decíamos anteriormente, urticaria, uricosuria, que esto es importante tenerlo en cuenta, la posibilidad de que hagan precisamente cálculos, necrosis hemorrágica de la piel en algunos pacientes que tienen deficiencia de hemoglobinas. Precisamente por eso anteriormente siempre comenzábamos con heparina los primeros días para evitar este riesgo. Y recuérdense que en las embarazadas, embriopatías. Esto es muy importante tener en cuenta. Complicaciones mayores, los sangrados, ya lo vimos, pueden ser en el primer mes. Entre los factores que se asocian a un mayor riesgo, tienen que tener en cuenta la edad, mayores de 65 años, anemia, insuficiencia renal, historia de antecedentes de ACV, sobre todo hemorrágicos, los antecedentes de hemorragias gastrointestinales, la hipertensión mal controlada, el consumo de alcohol, o fíjense bien que si bien la inmovilización tiene más riesgo de trombosis, también de sangrados. Situaciones especiales, un paciente se le olvidó tomarla, generalmente la dosis se debe tomar entre 4 y 5 de la tarde, se le olvidó, si acordó por la noche, debe tomar la dosis a esa hora sin ningún problema. Si es el día siguiente, entonces es preferible que tome la dosis habitual más un cuarto de la dosis, no aumentarle más porque hay un riesgo de sangrado. Si el paciente necesita una biopsia cutánea, pedir siempre un INR que esté dentro del rango. Si está muy prolongado, es mejor evitar hasta que se esté más cerca, no es una urgencia, y no necesita suspender la anticoagulación, simplemente hacerle una buena sutura, en el caso concreto que lo necesite, una buena compresión, y si es muy amplia, hacer un lavado con ácido tranexaminónico, que ya lo utiliza mucho. Siempre es conveniente evitar las inyecciones intramusculares, debe siempre las subcutáneas. Sin embargo, la vacuna antiinfluenza se debe aplicar intramuscular en el músculo deltoideo si les dan información a la enfermería de que hay una buena presión. Si el paciente necesita una exodoncia, si es un tema o precisamente un procedimiento muy simple, no necesita suspender la anticoagulación, simplemente hacer una buena presión, si es el caso tomar una sutura y hacer lavados bucales con ácido tranexaminónico. Lo mismo para la limpieza bucal, no hay necesidad de parar la anticoagulación. Muchas veces los odontólogos nos mandan a los pacientes para que le autoricemos hacer precisamente estos procedimientos. Ellos ya con ácido tranexaminónico se evitan esto. Y en la embarazada ya le decíamos que no deben tomar warfarina, los pacientes se van para heparina y deben remitirse a alto riesgo obstétrico por los peligros de la embriopatía. No es un impedimento para la lactancia. El uso anticonceptivo no hay ningún problema. En caso de que haya alguna dificultad se debe suspender, y los dispositivos intrauterinos tampoco son una contraindicación. Si hay un sangrado o microsangrado, se debe suspender precisamente el dispositivo y utilizar otro medido. Recuerden que entonces estamos ante el riesgo de un trombo o un sangrado. Este es el arte de la medicina. Para eso, ¿cómo lo valoramos? A través de este instrumento que se llama el CHASVAC, que nos da una serie de elementos para clasificar al paciente, y de acuerdo a esa clasificación nos lo clasifica en un riesgo leve o moderado. Entonces podemos decir, este paciente no necesita una anticoagulación y le podemos dar precisamente un antiagregante plaquetario, o necesita la anticoagulación. Esa es para evaluar el riesgo de trombosis. Pero el riesgo, decimos, bueno, necesita la anticoagulación, entonces utilizamos una de estas tres tablas. La más utilizada es Hasbret, que si el paciente tiene más de 3 de estas variables, tiene alto riesgo de sangrado. No es una contraindicación, pero sí indica que debemos tener más cuidado. Fíjense, esto es lo que dicen los americanos: podemos reemplazar la sangre, pero no el cerebro. ¿Con qué contamos? Contamos, además de la warfarina para anticoagular, los nuevos anticoagulantes orales, que se llaman directos. Fíjense ustedes, aquí en Colombia están aprobados 3, no está aprobado el Endovaxan, que precisamente se utiliza en muchas partes del mundo. Pero fíjense cómo los ortopedistas ya no utilizan heparina en las cirugías mayores, sino prácticamente cualquiera de estos. La tromboembolismo pulmonar
en trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, precisamente estamos autorizados para manejarlo con cualquiera de estos, y lo que decíamos, la fibrilación auricular. No todos los anticoagulantes orales, ojo muchachos, con esto es muy importante, son iguales. Fíjense desde el punto de vista de lo que es la excreción renal, y entonces esto tiene que ver mucho con la dosis y con el tipo de medicamento que utilizamos. Lo mismo con la dosificación y las interacciones que tienen. No todos son iguales. Vigilar esa parte. ¿Cómo respaldo los datos de la práctica clínica? Los resultados de los ensayos clínicos son importantes. Tenemos muchos de la medicina basada en evidencia, pero que se ha visto que la medicina basada en evidencia escoge los pacientes. Muchos de estos estudios son financiados por las casas farmacéuticas, entonces tienen un sesgo. Entonces se sacan pacientes que están dentro de un riesgo mayor, que es distinto a lo que vemos en la práctica diaria. Las guías que nos dicen, nos dan una orientación y son la base de cómo cuidamos al paciente. Precisamente ahí está la guía americana que sale en CHES más o menos cada 2 años, y las guías europeas que precisamente nos están orientando precisamente lo que están. La guía es básica, importante, nos protege desde el punto de vista jurídico en caso de que nos apartemos de ella. Las EPS tienen sus propias guías, como estas son las guías de Sura, que están actualizadas y que nos dicen oriente. ¿Qué hacemos en caso de que un paciente anticoagulado necesite una cirugía o un procedimiento quirúrgico? Podemos, precisamente, si es warfarina, suspender la anticoagulación con la warfarina siquiera unos 7 o una semana antes y cubrirlo con heparinas de bajo peso molecular, o, fíjense, los adelanto con los nuevos anticoagulantes. Anteriormente se decía que por lo menos 3 días antes, y hoy en día no se necesita suspender la anticoagulación. ¿Qué pasa si el paciente tiene está anticoagulado y necesita una cirugía urgente o tiene un sangrado? Buscar un antídoto. La palabra no es antídoto, es un reversor. Resulta que solamente en Colombia hay un reversor, que es el reversor del dabigatran. Así que cuando ustedes van a definir qué tipo de medicamento van a utilizar, tienen que saberse si tiene una forma de controlarlo rápidamente o no, porque hay condiciones a través de transfusiones y medidas, lógicamente, tradicionales en el caso de un paciente de un sangrado masivo o de una cirugía, de esperar más tiempo. En cambio, con un reversor como es este que les decía, podemos salvar una vida rápidamente. ¿Qué se ha encontrado últimamente con los nuevos anticoagulantes? Que nos los vendieron inicialmente como una panacea desde el punto de vista que no necesitaban controles permanentes, que no tenían problemas de interacciones con alimentos ni con los medicamentos. Miren ustedes cómo comienzan a saber, y esto es muy importante tener en cuenta. Contraindicaciones, porque algunos pueden o disminuir su efecto o lo pueden aumentar el sangrado. Y esto cada vez se conoce más y está prácticamente en los nuevos adelantos. Los dejo precisamente esta presentación para que lo puedan consultar. Entonces, ¿cuál es en el fondo que les podría decir yo? En anticoagulación el progreso es muy grande, con una patología que hoy en día está muy prevalente. No por considerar que soy buen médico porque estoy con lo último, eso implica que necesariamente es lo mejor. Fíjense que se ha ganado diferencias desde el punto de vista de lo que se llama la investigación post-venta o después de fase 4, cuando se ha visto que no todos los pacientes que estaban en la medicina basada en la evidencia son los que vemos en la práctica diaria, y comienzan a haber interacciones y contraindicaciones en el manejo de los nuevos anticoagulantes. Algo muy importante en la terapéutica de mucho tiempo es: no seas el primero con lo nuevo ni el último con lo viejo. Hay que ser prudente, y el arte de la medicina sigue siendo la base fundamental de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hoy, gracias a nuestros equipos de respuesta inmediata, hemos visitado 124 municipios antioqueños, realizando 2.498 gestiones en salud. Para esta gestión, se cuenta con 4 epidemiólogos de campo, 9 enfermeros regionales, 28 epidemiólogos voluntarios docentes del CES, los cuales se están desplazando a los municipios, realizando acompañamiento a los alcaldes, directores locales de salud y gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer de esta manera la gestión y comunicación del riesgo, asesoría y asistencia técnica a los equipos ERI municipales, así como la socialización de los protocolos de prevención y autocuidado a los habitantes del territorio.
unidos. Gobernación de Antioquia.